¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. El incremento en las salas de apuestas por Internet ha transformado la ludopatía en una epidemia silenciosa entre los jóvenes. A diferencia del juego presencial, que puede tardar años en generar adicción, la modalidad online puede provocar dependencia en apenas unos meses debido a su inmediatez y disponibilidad constante. Vamos a conversar de este tema con Jimena Pereira. Ella es directora del Magíster en Intervención Psicológica Infanto-Juvenil de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buen día, Miriam. Muchas gracias por invitarnos, por la invitación. Oye, Jimena, por favor, yo quería hablar contigo partiendo por el tema, obviamente, de esto de la ludopatía que está avanzando rápidamente entre los jóvenes chilenos, pero también quería hacer un alcance que tiene que ver con adicciones, ¿no? No necesariamente con el tema de del juego. Resulta que hace 2 o 3 días un tribunal de Los Ángeles condenó a Meta y Google a pagar al menos $6 millones en indemnizaciones por diseñar plataformas como Instagram y YouTube que fomentan la adicción en los menores, priorizando lo que se llama el engagement o compromiso sobre la salud mental. Esta sentencia histórica sienta un precedente judicial contra las grandes tecnologías. Ahora, me gustaría saber tu comentario respecto de esto, porque si bien es cierto, no tienen que ver directamente con las plataformas de juego online, sí tienen que ver con la adicción a partir de el manejo de estas plataformas digitales. Sí, efectivamente, esto partió el año pasado con la promulgación de la ley que salió en Australia respecto de el uso de redes sociales, la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, ¿no? Y que en el caso de que hubiese comprobación, digamos, de que habían menores de 16 años utilizando, las sanciones iban efectivamente hacia las plataformas, no hacia los usuarios, no hacia los adolescentes. Entonces, claro, esto instaló un debate y un discurso en relación a la importancia que tiene, ¿no?, en menores de 16 años el no prohibir, pero sí restringir el uso de pantallas en general, ¿no? Y sobre todo estas plataformas que, como tú bien dices, como Instagram y todo, que están diseñadas para efectivamente capturar la atención, ¿cierto?, de los jóvenes, de niños, niñas y adolescentes en realidad, ¿no? Entonces la idea es que menores de 16 años tengan un uso restringido en relación a las pantallas. Y sobre todo, bueno, en niños más pequeños obviamente mayormente, ¿no? O sea, la recomendación hoy día es que niños menores de 3 años no tengan contactos con pantallas, ni con este tipo de plataformas, ni juegos, ni nada que tenga que ver con las pantallas, ¿no? Porque tiene que ver con el cerebro, ¿ya? Desde la neurociencia esto tiene mucho sentido, porque el cerebro, hablando de los niños pequeños, pero hablando de los adolescentes, ¿cierto? El cerebro de los adolescentes tiene una alta sensibilidad al placer, ¿ya? Lo que significa que las recompensas generan una activación muy intensa en los adolescentes, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, bueno, hablando de la ludopatía, ¿cierto?, el juego, pero también estas plataformas que tienen como un refuerzo intermitente, ¿no? Como que de alguna manera van estimulando cada vez más, ¿cierto?, la atención del adolescente. Funciona entonces como un refuerzo intermitente y este es el tipo de como refuerzo más adictivo, porque mantiene como al cerebro en constante expectativa, ¿ya? Entonces a esto se le suma obviamente la búsqueda de novedad propia de la etapa del desarrollo, pero también que hay un desarrollo en los adolescentes de la corteza prefrontal, que es la que regula el comportamiento, que aún no está completamente desarrollada, ¿ya? Entonces esto aumenta conductas de impulsividad y dificulta como prever las consecuencias que van a tener, que pueden tener sus actos, ¿ya? Entonces, sumado a lo que hay hoy en día, ¿cierto?, por pandemia y todo, que sabemos que
que hay crisis emocionales y todo esto, funcionan como algo muy adictivo, sobre todo para los adolescentes. Oye, a ver, partamos por el principio con respecto de las plataformas online. ¿Cuál crees tú que son los factores que impulsan el incremento? Porque esto ha ido increciendo ya hace un tiempo que partió, de repente aparecen algunas luces por ahí, algunas alertas. Hay un estudio reciente del año pasado que hablan de un porcentaje muy grande de adolescentes que entran en estas plataformas por la novedad, porque de repente ganan y tienen plata muy fácil, muy rápido, porque es muy fácil el acceso a las tecnologías. Cuéntame, ¿cuál es tu visión del tema? Yo creo que hoy día es más peligroso o esta problemática suele ser más riesgosa, ¿cierto? Porque no existen como barreras reales, ¿ya? Efectivamente hay un acceso, y sobre todo los jóvenes, hay un acceso 24/7, ¿no? A través del celular, en donde los y las jóvenes pueden, bueno, hablando de ludopatía, ¿cierto? Apostar en cualquier minuto, ¿no? Y también se suma como al anonimato, porque muchas veces... Como esto se asocia a las pantallas y ya a la altura de un adolescente, ya los padres están acostumbrados a que estén pegados en el celular, ¿cierto? Cuando son más chicos los restringen más, pero cuando ya son adolescentes pasa a ser como su mundo y donde está todo, además. Eso también es importante porque nosotros no podríamos dejar a los adolescentes fuera de las redes sociales o fuera de las pantallas, digamos, del celular, porque por ahí también pasa todo su mundo social. Entonces, las juntas son a través de redes sociales, todas las cosas sociales hoy en día se organizan a través de eso. Entonces, si uno dejara a un adolescente sin eso, lo deja fuera del espacio social. Hoy día el espacio social pasa mucho por pantallas y por este tipo de plataformas. Entonces, claro, no es algo que podamos prohibir 100%, porque uno quiere que su hijo, su hija se desarrolle, que tenga amigos, que vaya a las juntas, que se entere de las juntas, obviamente. Entonces, cuesta mucho, ¿no? Entonces pasa a ser esto como parte de el uso de pantalla, ¿no? Y entonces no sabemos qué está pasando ahí, ¿no? Hay una desinformación, la familia no sabe en qué está en la pantalla, y eso hace que esto se normalice más, como que se agrega como una normalización social en lo que esto puede pasar cotidianamente y no hay forma como de alertarse, ¿no? Porque pasa como invisibilizado, ¿no? Oye, una cosa es poder apostar, ¿no? Jugar, pero otra cosa es ya pasar a un estadio más profundo, como sería la ludopatía. ¿Cómo definimos exactamente la ludopatía? La ludopatía, cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de una conducta primero que es adictiva, ¿ya? Eso es muy importante dejarlo claro. Deja de ser recreativo, ¿ya? No tiene un orden recreativo, sino que pasa a ser adictivo, pasa a ser compulsivo. El joven ya no solo juega por entretención, sino que empieza a sentir que necesita hacer, ¿ya? Y no puede dejar. Ese proceso que en el fondo aparece como una pérdida de control, donde muchas veces intentan parar, pero no logran parar, ¿no? Incluso, aunque se lo propongan, aunque digan ya, mira, ya no voy a jugar más, voy a dejar esto, no dejan de ser capaces de poder hacerlo, ¿no? Y esto, además, persiste incluso cuando empiezan a tener consecuencias negativas, porque al principio no las tienen, ¿no? Pero después empiezan a tener consecuencias negativas, muchas veces apuestan y empiezan a perder, al principio pocas cantidades, pero después más cantidades de dinero, ¿no? E incluso a pesar de que ven estas consecuencias, ya no logran parar, ¿no? Y ahí ya entran, por ejemplo, algunos a aparecer problemas académicos, problemas familiares, porque ya la familia se empieza a dar cuenta de que algo está pasando, económicos obviamente, porque ya empiezan a perder más cantidades de dinero, ¿no? Y eso hace que la conducta en el fondo se mantenga, ¿no? Pero hay un elemento clave también, es que el juego cumple una función de regulación emocional muchas veces, ¿no? Ayuda a calmar al joven, al adolescente, si tiene, por ejemplo, ansiedad o pensamientos negativos, o, por ejemplo, hay adolescentes que están sufriendo alguna crisis o tienen algún vacío, ¿no? Entonces, todos estos sentimientos negativos, esta es una forma como de
regular esas emociones, como doparlas, por así decirlo, como cualquier tipo de adicción. Y entonces me distraigo en esto y no me conecto en el fondo con esas emociones negativas. Entonces, además todo esto ocurre en un entorno digital, entonces eso lo hace mucho más accesible, mucho más privado, mucho más invisible a la familia, y se vuelve algo más difícil de detectar. Oye, y hay también, a lo mejor a esto habría que agregar las microapuestas, porque hay un incentivo perverso, digamos, de parte de las plataformas, ¿no? En el sentido que puedes, a lo mejor, no sé, participar con muy poquito dinero que hayas podido depositar. Luego te ofrecen además algunos bonos que si te quedaste sin dinero, y de a poco van enganchando. Cuéntame, ¿cuáles son? El tema de marketing, por ejemplo, es muy importante. Tengo entendido también aparecen de repente algunos influencers o gente que tiene cierta figura que se conoce, digamos, y que por lo tanto hacen que sobre todo los menores de 15 años o desde los 15 años comiencen ya a experimentar con esto, a pesar de que las cifras hoy día dicen que ya es menor, ya niños de 12 años ya están en esto, ¿no? Cada vez se va teniendo acceso a la tecnología con menor edad, entonces eso hace que sea más difícil, ¿no? Y lo que tú estás señalando es fundamental, porque efectivamente en este tipo de sistema, ¿no?, de juegos, existen estrategias de marketing que son muy agresivas y que están específicamente diseñadas para captar a este público, que son los jóvenes, ¿no? Porque como te decía, hay una vulnerabilidad en términos como maduracionales, cerebrales, neurológicos, y por lo tanto son un blanco, ¿no?, importante para este tipo de actividades, ¿no? Entonces vemos que la publicidad, constantemente publicidades en redes sociales, que son las cosas donde obviamente visitan y se meten, ¿cierto? En transmisiones deportivas también hay harto como de marketing en relación a eso, y como tú lo señalabas, a través de influencers, que son hoy en día las formas más directas, ¿no?, de llegar a la juventud. Entonces ahí se instala la idea de que apostar es fácil, de que es entretenido, de que es una forma rápida de ganar dinero, ¿no? Entonces con esa idea sabemos que, o sea, el más del 90% de los jóvenes ha sido expuesto a estas publicidades, ha visto la publicidad, sabe que existe este tema de las apuestas, ¿ya? Y esto genera como una normalización muy potente de la conducta, porque es como que todos lo hicieran. Si los influencers lo hacen, si mis amigos lo conocen, si todos saben de lo que estamos hablando, es como algo muy naturalizado, y eso ayuda a que obviamente quieran estar ahí, ¿no? Porque además estamos en una edad en la cual los pares y las conductas de los pares son tremendamente importantes y son como lo que rigen hacia dónde me voy a mirar, ¿no? Desde una mirada clínica, esto no es neutro, estas estrategias activan este sistema como de recompensa que yo te decía, generan expectativas que son irreales, ¿no? O sea, si esta gente lo hace y le va bien y tiene éxito, etcétera, que es como funciona básicamente toda la publicidad, digamos, pero hace que se refuerce la conducta antes y que el joven, el adolescente tenga una experiencia directa con el juego. O sea, no solo están jugando, sino que están siendo como activamente capturados en esto, ¿no? Y ahí aparecen lo que llamamos, como esto que tú decías, ¿cierto?, los incentivos perversos del sistema, porque efectivamente hay plataformas que ofrecen, por ejemplo, bonos de bienvenida, apuestas gratis, recompensas para seguir jugando, aunque haya perdido, pero hay una recompensa, y esto va generando como un refuerzo artificial que mantiene al joven y la joven dentro del sistema, incluso cuando ya está perdiendo dinero, ¿no? Logran mirar estos incentivos y de alguna manera, pero ahora sí, puede ser que ahora sí, ¿no? Entonces el sistema sigue premiando el que tú sigas jugando y que no pares, ¿no? Obviamente desde una perspectiva clínica esto es especialmente problemático porque refuerza este ciclo adictivo, ¿no es cierto? Se premia la permanencia y no el bienestar del chico, ¿no? Entonces en adolescentes que ya tienen una alta sensibilidad a la recompensa, esto puede ser de mayor impacto, ¿no?, en estas edades. Claro que sí, yo estaba pensando que, bueno, ahora desde este año ya no se permiten los celulares dentro de los colegios,
pero Ajá. estaba pasando que de repente hasta en los recreos dentro de el establecimiento educacional uno se metía y todos los demás querían hacer lo mismo y por lo tanto el grupo empezaba a jugar a ver quién gana antes y quién gana más. Entonces, Exactamente. algo que era imposible o casi imposible, como dices tú, de controlar en realidad, ¿no? Claro, Llegando a que en Chile hay una incidencia de 1 de cada 4 jóvenes ha apostado recientemente. Eso es una brutalidad, es mucha gente que está ahí y que entró y no sabe a lo mejor cómo salir. Entonces me gustaría que ya más o menos hablando de toda la problemática que hay, que existe más o menos hacia bien a grandes rasgos, me gustaría que me dijeras ahora cómo, cómo se puede primero pesquisar por el lado de la familia que algo está pasando, porque no siempre ellos van a decir, me gané tanto No, generalmente es a escondidas un poco, ¿no? Primero pesquisar cuáles son, no sé, los cambios de ánimo o algunas actividades que ellos empiecen a hacer o no hacer, y después para que hablemos un poco de la solución. ok. Mira, efectivamente, como tú dices, esta es una adicción que es especialmente silenciosa, porque ocurre, como te decía, en el celular, ¿cierto? En espacios privados, y muchas veces la familia, los papás lo confunden con el uso habitual de pantallas que ya en los adolescentes está bastante normalizado. Entonces, queda como una situación bastante normalizada, por lo que muchas veces no es posible percibirlo como un problema hasta que ya está muy avanzado, ¿no? Es una adicción que ocurre como a vista de todos, ¿ya? Cuando uno mira esto como clínicamente, se da cuenta que el juego no es el problema central. Muchas veces se responde a una ansiedad en el adolescente, a experiencias de soledad, a sensaciones de vacío, a la necesidad de, como te decía anteriormente, de evitar, ¿cierto?, estas emociones difíciles. Y también puede dar una sensación como de control en contextos donde el joven o la joven se pueda sentir desbordada emocionalmente, ¿ya? Por eso el juego funciona como una solución emocional, aunque sea una solución a largo plazo, que genera más daño, obviamente, ¿ya? Pero no es solo juego, en el fondo es una regulación emocional, ¿ya? Y respecto a lo que planteaba, las señales más importantes, las señales como de alerta para tener en cuenta, ¿no? No son necesariamente las económicas al principio, porque eso ya cuando esto ya está absolutamente avanzado y hay grandes sumas de dinero involucradas, ¿cierto? Lo que suele ser primero señales de alerta y que es lo que hay que uno estar atento, ¿cierto? Tiene que ver con señales que son más bien emocionales, temas de irritabilidad, aislamiento, cambios en el sueño, por ejemplo, dificultades para dormir o que se quedan hasta muy tarde con celulares dentro de la habitación, ¿cierto? Y ya más avanzado pueden haber cosas como bajo rendimiento académico y obviamente las conductas de ocultamiento propias de cualquier tipo de adicción, ¿no? Sabemos además que este tipo de conducta se asocia, como te decía, a ansiedad, depresión, a dificultades escolares, está asociado, ¿no? Entonces, muchas veces aparece esto antes que un problema económico, que uno podría pensar que es como lo que uno dice apuesta, ¿cierto? Entonces, puede ser lo económico, ¿no? Y si esto no se detecta a tiempo, puede tener consecuencias que son muy graves. Estamos viendo adolescentes hoy día en la clínica con endeudamiento precoz, con abandonos de estudio, con deterioro importante en la salud mental, e incluso casos más extremos que pueden haber conductas de alto riesgo, ideación suicida o muestras que en el fondo este es un fenómeno que puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Porque se produce como un ciclo de la adicción, ¿no? En que el joven juega para sentirse mejor, ¿cierto? Pero pierde, se siente peor, entonces vuelve a jugar, porque ahí están estos sistemas que yo te mencionaba, que en el fondo le dicen como para continuar, y entonces como que vuelve a jugar para recuperar lo perdido. Es como esa idea, ¿no? De que no queda la idea que todos sabemos que la casa siempre gana, ¿cierto? Sino que queda atrapado como en un circuito que se va intensificando con el tiempo, pero muchas veces no buscan ganar, ¿no? Sino que como lo que buscan es como dejar de perder, un poco si uno lo pensara, ¿no? Y de lo que mencionaba respecto a la familia, como te decía, es bien difícil de la detección porque efectivamente es muy invisible, pero como en todo tipo de cosas, ¿no? El rol de la familia es fundamental.
no se trata solo de controlar o de prohibir, porque a la larga con el controlar o con el prohibir, siempre las personas, los jóvenes, no, se las arreglan, digamos, para de alguna manera saberlo, o sea, hacerlo, ¿no? Y además pasa que hay una brecha generacional también, entonces obviamente los padres no tienen el mismo conocimiento en términos de tecnología y todo lo que eso significa que los adolescentes o que los jóvenes, entonces claramente van a ir un paso antes que uno, digamos, ¿no? Claro. Entonces, Varios pasos antes. Varios, muchísimos, Sí, sí. muchísimos pasos antes. Y también, como te decía, a veces cuando uno prohíbe, si prohíbe las pantallas de todo esto, también lo está prohibiendo de su mundo social, de su entorno social. Entonces, tampoco es llegar y decir, mira, ya no puedo usar el celular o prohibirlo, ¿no? Sino, claramente aquí el tema es poder generar espacios de conexión donde el joven sienta que puede expresar lo que le está pasando, que puede sentirse comprendido lo que le pasa, porque muchas veces también dicen, no, mi papá, mi mamá se entera, me mata, ¿no? Entonces, eso hace que haya menos espacio de poder comentarle a los papás o a la mamá lo que está pasando, ¿no? Entonces, más que controlar, lo recomendado es poder conectar con ellos, ¿no? Poder conectar, tener un vínculo en el cual y esto se hace desde chiquitito, digamos, ¿no? Y en todo tipo de cosas, que en el fondo uno va alimentando esa posibilidad de que efectivamente confíen y que puedan verte como una figura segura, de resguardo, que va a estar ahí contigo en los momentos difíciles, y no como algo castigador o prohibitivo, que al final va a ser mejor escapar, digamos. Oye, Jimena, para terminar ahora, cuéntame, ¿hay personalidades de muchachos, de adolescentes, más adictivas que otros? Porque no todos caen, así como no todos los adultos tampoco caen, ¿no es cierto? Y la ludopatía también hay en adultos, muy fuerte, ¿no? De grandes fortunas se van de repente en los casinos. Sí, sí. Y ahora, bueno, acá hay que salvar, digamos, en el sentido de que son apuestas mucho más pequeñas, pero también pueden ir siendo cada vez más grandes y cada vez más grande, por lo tanto, el pozo financiero que se le va a ir armando, ¿no? Absolutamente. Sí, cuéntame, ¿hay personalidades más adictivas que otras? Sí, por supuesto que hay en la normalidad de los seres humanos, digamos, Ujú, ¿no? Existen personas que tienen más vulnerabilidades a unas cosas que a otras, ¿no? En claro. general, el tener pocos espacios donde poder recurrir cuando, ¿no?, el joven está problemado, o el tener dificultades, como te decía, de ansiedad, de salud mental, de depresión, por supuesto que genera una vulnerabilidad mayor en los adolescentes de encontrar estos espacios como de refugio, ¿no? Encontrar estos espacios como de gratificación, como lo estoy pasando bien en esto, Ya, ¿no? ya. O por lo menos Y pasar el rato y no darse cuenta de que ha pasar pasado el mucho rato entre medio. Ya, Exactamente, porque además pueden pasar mucho tiempo jugando, muchas horas claro, jugando, ¿no? claro. Entonces, porque estos sistemas hacen que enganche, como tú decías, el engagement, Mm, ¿cierto? Enganchan mucho la atención, la capacidad del joven, ¿cierto? Entonces, pueden pasar mucho rato en eso. Entonces, claro, claro, es como una forma de evadir la realidad, ¿no? Evadir exacto. mi dificultad, la realidad que yo tengo, ahí lo estoy pasando bien, estoy ganando, Mm. es una realidad como paralela y me O estoy, pe- permite evadir. o estoy perdiendo, pero me voy a recuperar. Sí, en general es esa la idea, ¿no? Cuando van Claro, perdiendo van a recuperar y ganan un poquitito porque tienen este sistema de recompensa. No es que tú pierdas siempre, porque claro, obviamente si tú pierdes siempre, perdiste a ese sujeto, ¿no? claro. Entonces siempre los sistemas de juego, todos los sistemas de juego tienen eso, ¿no? Como siempre te van a dar un poquitito, siempre te Ah, hacen ganar un poquitito. Entonces como siempre está como la ilusión de, ahora sí voy a ganar. O justo a mí claro, me va a tocar el pozo grande, porque a alguien le va a tocar, ¿cierto? claro. Pero a uno le toca el pozo grande, pero a millones y millones les toca el pozo chico, porque la casa nunca Claro. pierde. Entonces, Están pero así diseñadas, funciona. están Están diseñadas para diseñados eso.
con Para colores, con entregarte, tipos de sonido, bueno, hay gente que se ha dedicado, que ha estudiado el tema y que está trabajando duro porque la gente se enganche, ¿no? Lo que pasó con que es inusitado, este tribunal que dijo que estaban preparados para hacer el enganche con las personas, con los niños, y que por otro lado no les importaba la salud mental que había, cómo se estaba deteriorando de por medio. Muchas gracias, Jimena, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos termina el tiempo. Gracias, Miriam. Yo creo que es importante como mirar este fenómeno porque es muy complejo. Son jóvenes con un cerebro en desarrollo, expuestos a un entorno digital altamente accesible, con estrategias diseñadas para enganchar y con sistemas de refuerzo permanente, ¿cierto? Y si a esto le sumamos que el juego además cumple, como les decía, funciones emocionales, entendemos que no solo es un problema de conducta, sino que es un problema que tiene que ver con la regulación emocional y con el contexto que favorece, no lo que tú estás diciendo, el contexto que favorece la adicción. Por eso, si no lo abordamos a tiempo, podemos tener consecuencias más graves. Entonces es importante también cómo informarse de eso. Claro que sí. Le damos las gracias a Jimena Pereira, directora del Magíster en Intervención Psicológica Infanto-Juvenil de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, con quien desarrollamos hoy día este tema. La incidencia de las apuestas online en Chile ha escalado rápidamente, posicionando al país con cifras que triplican el promedio global del juego patológico, ¿no? Estudios recientes hechos ahora en marzo del 2026 indican que la prevalencia de ludopatía en Chile alcanza un 8,3% de conductas problemáticas y un 3,6% de juego patológico. Le damos las gracias una vez más a Jimena Pereira por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.